Nosaltres continuem a Set al dia comentant l'actualitat, sobretot l'actualitat econòmica, amb Vicente Montañez, que es expert en economía. Buenas noches, Vicente. Buenas noches, Carles. Bienvenido a Set al día. Si te parece, empezamos comentando un poco la actualidad, detenciones como las de Zaplana, los Cotino, el chalet de los Podemos. ¿Todo este tipo de noticias afecta de alguna manera a la economía del país? Bien, yo creo que has comentado dos casos que impactan, bueno, concretamente el caso del chalet del señor Iglesias, pues yo creo que queda en el anecdotario, cada cual emita el juicio de valor que estime oportuno, pero yo no creo que impacte en la economía. Sin embargo, en el caso de Zaplana, y siempre teniendo en cuenta que está bajo la presunción de inocencia, ¿no? En este caso no es en sí el valor absoluto de las cantidades o de las mordidas que presuntamente hayan podido haber, sino la imagen que se transmite desde el punto de vista de fiabilidad cara a los mercados y cara a los posibles inversores. Y realmente este que es un daño difícil de cuantificar, pero no tengáis la menor duda de que sin lugar a dudas impacta a la economía y sobre todo a la economía en el medio y largo plazo. Es importantísimo la seguridad jurídica y la credibilidad en un sistema a la hora de plantearse unas inversiones, cualquier tipo de grupo inversor o cualquier tipo de compañía, y esto sin lugar a dudas impacta. Y esta credibilidad que tú dices que se ve dañada por este tipo de noticias, por este tipo de imagen, ¿se puede recuperar la fe en los mercados, en las industrias, en los inversores? Sí, lo que sucede es ¿Y que de qué manera, sobre todo? Sí, vamos a ver, indudablemente lo que exigiría sería cierta celeridad en los procesos que desgraciadamente por la situación de la justicia y del garantismo, yo creo que incluso en ocasiones excesivo, pues se ve dificultado. Pero la mejor forma de trasladar que el sistema funcione es precisamente pues, condenando a la gente que tenga que condenar, y algo que en muchas ocasiones se olvida, y es que realmente se ejecuten no solamente la responsabilidad penal, sino también las responsabilidades civiles derivadas, ¿no? Quiero recordar, por ejemplo, lo que sucedía recientemente con el caso de los etarras, que parecía que se había olvidado. Bien, pues acciones que fuercen al cumplimiento íntegro de la sentencia, yo creo que ayuda sin lugar a dudas a restablecer esa credibilidad en el sistema, ¿no? Vicente, hablamos de financiación autonómica. Así es. Sabes que este es un tema que preocupa sobre todo aquí en la Comunitat Valenciana. Preocupa y mucho. Y mucho. El presidente Puig no para de reclamar una revisión de la financiación autonómica a Montoro. Montoro dice que para poder cambiarla necesita el apoyo del PSOE. ¿Cuál es tu valoración ante esto? Porque esto parece un tira y afloja entre un gobierno y otro. Sí, bueno, el tira y afloja es razonable. Y además yo creo que en el caso del señor Puig puede ser que yo no esté muy de acuerdo en las formas que están utilizando. A mí no me parece excesivamente bien incrementar 1.300 euros, o sea, 1.300 millones de euros en un presupuesto, pero es legítimo reivindicar una infrafinanciación, que además es un hecho y es un hecho más que manifiesto, ¿no? Ahora bien, el señor Montoro se inventará lo que sea con tal de seguir dando largas. Es decir, de hecho, cada día que vemos un titular, vemos cómo, bueno, pues ya se inventa una cosa nueva. Y lo que hay que tener muy claro es cuál es la situación que sufre la economía en estos momentos. Fíjate, yo creo que hay tres aspectos importantísimos. Esta aprobación de los presupuestos que se ha tenido que pactar con el PNV, con un sobrecoste de 1.600 millones para este año y de 1.900 millones para el año que viene, es algo que no estaba previsto en los presupuestos y que ya introduce un gap importante. Dos, la reciente subida de los precios del petróleo, ¿vale?, hace que previsiblemente la economía no vaya a crecer lo que se tiene previsto. Y esto el señor Montoro lo sabe. ¿En qué medida va a impactar eso a las arcas públicas? En que si la economía no crece como tiene que crecer, la empleabilidad no va a ser la misma, por tanto va a destinar más dinero a pagar los subsidios, y por otro lado esa desaceleración de la economía va a suponer unos menores ingresos de las arcas públicas. Con lo cual, están todos los elementos necesarios. Bueno, habría una tercera que no impactará más que muy probablemente a finales de este año, y si no, desde luego el año que viene, que sería seguro, que es la subida de los tipos de interés. Estamos viendo cómo Estados Unidos sigue subiendo, se prevé que cierre el año en torno al 3,5, y a mí no me extrañaría mucho que el Banco Central Europeo planteara cara hacia final de año, aunque fuera una pequeña subida simbólica del 0,25. Con ese escenario, es decir, las disponibilidades de dinero del Gobierno central y la casi seguro incumplimiento del déficit público está garantizado, con lo cual, por muy legítimas que sean las reivindicaciones del señor Puig, que lo son, parece bastante complicado que se vaya a alcanzar ningún acuerdo. ¿Hacia dónde
traslada el señor Montoro? Porque claro, de una u otra forma hay compromisos y él tiene también que cumplir con esos compromisos. Lo que pretende es, digamos, ser más flexible en la recuperación del fondo de liquidez autonómica, pero advirtiendo algo. Señores, empiecen a financiarse ya ustedes. Y ahí la Comunidad Valenciana, en cuanto a rating, que es básicamente bueno, pues un poco la nota que te dan las agencias de calificación a la hora de pedir préstamos, no sale bien parada en comparación con otras. Con lo cual, bueno, pues desgraciadamente el ejecutivo del señor Puig va a tener que seguir apretándose el cinturón y yo creo que incluso probablemente más que lo ha hecho hasta ahora. Entonces, si Montoro pide la ayuda del PSOE para poder cambiar cuando pueda o cuando sea necesario esta financiación autonómica, ¿tú crees que el PSOE al final cederá y apoyará a Cristóbal Montoro, al ministro de Hacienda? A ver, sí, solo sí se da un condicionante. Hay algo que es muy claro, o sea, ninguna comunidad autónoma, bien sea gobernada por el PP o bien sea gobernada por el PSOE, de las cuales hay 7, va a aceptar en ningún momento que se le dé menos que se le está dando. Esto es un hecho. O sea, que Cristóbal Montoro lo tiene crudo, claro, ¿no? O sea, a partir de ahí, ¿cuándo llegarían a un acuerdo? Bueno, pues que al menos algunas no se les suba y aún así ya lo patalearán y que otras se equiparen, ¿de acuerdo? Con ese escenario yo ya lo veo difícil y casi seguro que no va a llegar a un acuerdo el PSOE, pero es que aunque llegara se inventaría otra, porque es un problema de disponibilidad de dinero y sobre todo de capacidad de sobreendeudamiento. Tenemos una economía muy endeudada y estamos llegando a los límites. ¿Y el Ministerio de Hacienda solo sabe poner excusas ante esta petición? ¿Ha barajado alguna propuesta? ¿Les ha dado alguna alternativa, alguna explicación? Las alternativas pasan un poco por flexibilizar y seguir permitiendo que se cobren impuestos como el impuesto de sucesiones o como el impuesto del patrimonio, que son impuestos que además en toda Europa están tendiendo a desaparecer y que incluso ya hay sentencias que condenan la aplicación de esos tributos. Yo creo que ahí va a ser más laxo y probablemente también va a dar como alternativa lo que te decía antes de que, bueno, pues ser más flexible en esa devolución o incluso poder llegar en un momento dado a plantear alguna pequeña quita en cuanto al fondo de liquidez autonómica. Yo creo que van a ir por ahí los tiros, pero indudablemente el problema sigue encima de la mesa y probablemente una vez acaben o finalice el año que viene ese periodo electoral, el nuevo ejecutivo que salga será, sin lugar a dudas, otro de los elementos que tendrá que volver a la carga, ¿no? Oye, ¿y Cataluña entra a jugar en este tablero con las mismas normas, con las mismas reglas que todo el mundo? ¿Hay un caso especial para Cataluña debido a la situación que está atravesando? Pues mira, lo que pasa en Cataluña, como es del todo, yo creo que ya llega a niveles de surrealismo, sabe Dios qué puede hacer. Yo la bola de rapel no la tengo, pero indudablemente pinta que Cataluña no quiere jugar, desde hace mucho tiempo no quiere jugar a esta. Una cosa es lo que quiera Cataluña y otra cosa es lo que tenga que hacer Cataluña. Bueno, pero indudablemente yo creo que no van a intentar llegar a ningún tipo de acuerdo, porque ellos en el peor de los casos lo que intentarían forzar, y yo insisto, no lo veo muy por la labor, pero sería más o menos previsible, es ir a un cupo como el cupo vasco. Y eso en estos momentos, un cupo vasco para Cataluña supondría un hachazo a las arcas públicas importantísimo, que no tengo nada claro que en estos momentos, con las incertidumbres que te he dibujado encima de la mesa, pudiéramos acometer. Entonces, ¿la situación de Cataluña nos afectaría a nosotros, a la Comunidad Valenciana, en algo en este tema de la financiación autonómica? Bueno, a nosotros o al resto de comunidades autónomas. Bueno, básicamente nos va a afectar. Porque aquí en el momento que tengan un trato de favor los catalanes, en el caso de que lo tuviesen, sabes que todos van a protestar. Sí, claro. Es lo que pasó con el cupo vasco y compañía. Pero es que yo creo que no lo van a tener. Es que al final van a ver si hay algún tipo de concesión, que insisto, yo no veo un final del conflicto inmediato, pero si lo hubiera, irían por concesiones de otro tipo, pues como las que hemos visto en el caso del País Vasco, que no se está diciendo, pero ya en cierto modo, de forma encubierta, se les ha trasladado parte de la gestión de la Caja Única de las Pensiones, ¿no? Y determinados acuerdos que van saliendo con cuentagotas y en las páginas más feas de los diarios, pero ahí están. Yo creo que irían más por ese tipo de concesiones, porque desde luego Hacienda sabe que si levanta, si tiene algún tipo de concesión especial, se va a liar una gorda, y además yo creo que en el caso de la Comunidad Valenciana, con toda la razón del mundo. Y el tema de la deuda de las autonomías, ¿eso también afectaría a la reforma de la financiación autonómica? ¿No afectaría? El tema de la deuda, lo que se plantea, y concretamente en el caso de la Comunidad Valenciana, es una quita equivalente al de la deuda histórica. Entonces, probablemente en algún tipo de negociación esto podría ser
tal vez la opción más viable. Aunque, insisto, no me parece la fórmula más adecuada de reclamarlo vía incrementando los presupuestos, pero yo creo que en un momento dado, si fuéramos capaces de reducir la deuda, cosa que no lo estamos haciendo, probablemente sí que plantearían algún tipo de quita, que no te lleves a engaño, que se va a tener que plantear. Es decir, el nivel de deuda que tienen las administraciones suscritas es muy grande y en la medida en la que abran la financiación, yo creo que por parte del Ministerio se plantearán algún tipo de quita. Estamos hablando del Ministerio de Hacienda, del Ministro de Hacienda, de presidentes autonómicos, de deudas, de financiación autonómica, presupuestos generales, pero todo esto al ciudadano de a pie, al que nos está viendo en estos momentos en casa, ¿de qué manera le afecta? Pues le afecta mucho, le afecta básicamente en el coste de la prestación de sus servicios. Y os voy a poner un ejemplo. Mira, donde en el País Vasco cuesta un año escolar de un chico 8.000 euros, en la Comunidad de Madrid cuesta 5.600 y en la Comunidad Valenciana 4.200. Es decir, bueno, pues indudablemente, y lo mismo sucede con las camas de hospital y lo mismo sucede con muchas prestaciones. Claro que nos afecta en la calidad de los servicios. Es indudable que a mayor cantidad de recursos podemos ofrecer un servicio de mayor calidad, indudablemente. Oye, se acerca el verano, sabemos que en la Comunidad Valenciana el turismo es una fuente importante de ingresos. ¿Esto puede mejorar la economía de la Comunidad Valenciana una vez haya pasado la temporada alta de verano, la época estival? ¿No afecta absolutamente para nada? Mira, yo creo que el turismo se está comportando de una forma magnífica en esta comunidad. Creo que el sector en general lo está haciendo muy bien. Fíjate, hay un dato que es sorprendente. En las últimas cifras de empleo que se presentaron del mes de abril, se había creado puestos de trabajo, concretamente donde más se había creado era en el sector de la hostelería, cuando la Semana Santa había caído en marzo, que habitualmente lo normal en ese sector hubiera sido que nos hubiéramos encontrado con despidos. Y sin embargo se ha mantenido por un lado los puestos de trabajo y por otro lado se ha incrementado la contratación neta. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos siendo capaces de cribar esa estacionalidad y de tener una oferta turística capaz de llegar a mucha más gente y de atraer a muchos más visitantes a nuestra comunidad. Eso es lo que se pretende al final, desestacionalizar el turismo, que el turismo dure de todo el año y que esos puestos de trabajo se puedan mantener durante todo el año. Lo que ocurre es que la realidad hoy por hoy es otra y es que los puestos de trabajo son estacionales. Sí, pero se va mejorando, es decir, el sector, yo creo que esto lo está corrigiendo, y lo está corrigiendo, entre otras cosas, yo creo que de una forma bastante hábil. Ahora bien, es que al final no podemos confiar solamente en el turismo o en muy poquitos sectores. Al final necesitamos tener sectores complementarios. Y yo creo que hay algo también muy importante, y son sectores que ayuden a mejorar la competitividad. Creo que desde el punto de vista de la Comunidad Valenciana tenemos unas posibilidades importantes en el sector tecnológico, tenemos una sanidad puntera en general en España y en la Comunidad Valenciana también. Creo que hay un recorrido importantísimo para empresas en el sector sanitario que no las estamos teniendo y seguimos comprando muchos de los productos y de los proveedores acaban siendo extranjeros. Creo que hay recorridos en las empresas de valor añadido y sobre todo que nos permitan subir esa tan ansiada competitividad que permitirá mejores salarios, garantizar las pensiones y en definitiva que vivamos todos un poquito mejor. ¿Y esto lo explotamos en la Comunidad Valenciana? Pues desgraciadamente no como deberíamos. ¿Y por qué? Pues yo creo que probablemente porque el político todavía no tiene una visión más a largo plazo de lo que es la economía. Y luego por algo que tú lo estabas comentando, y es esa deuda. Es decir, el hecho de tener una deuda importante que te está lastrando, que tienes que destinar gran parte de recursos a pagar lo que son los gastos corrientes, lo que te acaba bloqueando o impidiendo es que tú tengas disponible para invertir en innovación, en nuevos sectores, ¿vale? Y estamos un poco en ese impasse. Yo creo que se juntan los dos aspectos. Vicente Montañez, experto en economía, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Que vaya bien. Gracias. Buenas noches.